y la ballena de Jonás, infaltables en las cunas de los niños. Y ciertamente es una historia que toca el corazón de cada uno de nosotros, porque ciertamente nos podemos ver en Jonás, pero también nos podemos ver en Nínive, en esta ciudad a la cual el Señor había determinado destruirla, Nínive. Entonces nos podemos realmente identificar con ambos, con Jonás y con Nínive. Está bien, cualquiera de los dos, dependiendo en qué punto de la vida estemos nosotros. Y es que realmente la palabra de Dios sirve para eso, mis hermanos. Sirve para nosotros vernos en ella. Nosotros. Cuando tú escuches la palabra del Señor, como hoy, cuando tú leas la palabra del Señor, cuando estás en casa, cuando tú veas un versículo bíblico en redes sociales o en lo que fuese, o en una pantalla, en fin, donde fuese, es importante que sepas tú que el Señor lo está permitiendo para hablarte a ti, ¿verdad? Entonces uno tiene que verse en la palabra, y por eso hoy vamos a vernos en Jonás capítulo 3. Y como estamos en este tiempo de independencia, vamos a pensar en la necesidad de ser una nación arrepentida. Aquí vemos la historia de de Nínive, que era la capital de Asiria, del imperio asirio, que es el mismo lugar donde ahora precisamente está la nación siria. Enemigos de Israel, en este momento eran enemigos de Israel, es decir, el pleito entre los sirios y los israelitas viene desde lejos, ¿no? Viene desde hace mucho tiempo. Entonces, en este momento, los asirios, en donde Nínive era su capital, estaban atacando y destruyendo constantemente a la nación de Israel. Es decir, los ninivitas eran enemigos de los israelitas. Y los ninivitas, es decir, la gente de Nínive, era un pueblo perverso, sumamente perverso. No era pueblo de Dios. Los ninivitas no eran pueblo de Dios. Y no solamente no eran pueblo de Dios, sino que era un pueblo y una nación mala, cruel. Como ahora pudiéramos pensar en muchas naciones malas y crueles. En la historia de la humanidad siempre ha existido maldad. La maldad es constante en el ser humano. Estas semanas en Casas de Bendición vimos la caída del hombre en Génesis capítulo 3 y ahí pudimos ver que la inclinación del hombre, del ser humano, es al mal siempre, a la desobediencia, a la rebeldía. La raíz fundamental del pecado es la rebeldía. Y la rebeldía es totalmente lo contrario a la obediencia. Rebeldía y desobediencia es lo mismo. Entonces, esa es la raíz del pecado. La rebeldía y la desobediencia no viene de Dios, viene precisamente de un espíritu malo en el corazón del ser humano. Entonces, en el capítulo 3 de Génesis, vemos cómo el ser humano, siendo santo en el jardín del Edén, siendo santo, siendo puros, desobedecieron a Dios. Es decir, los santos también corremos el riesgo de desobedecer a Dios. Los cristianos también corremos el riesgo de desobedecer a Dios. Bueno, y ese era el problema de Israel. Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, tenía la tendencia de desobedecer y rebelarse contra Dios. Y siempre que lo hacía, el Señor utilizaba a uno de sus enemigos para corregirlo. Y en este momento estaba usando a Asiria. Algunas veces el Señor va a usar a alguien o algo
para corregirte. ¿Sabías tú eso? Y algunas veces eso te va a doler. Bueno, siempre, toda corrección duele. Como dice Proverbios, ¿verdad? Que al presente, la disciplina al presente no es causa de gozo. Es decir, a nadie le va a gustar que lo corrijan. La corrección es dolorosa. La corrección, pero la necesitamos. Es como la medicina. No hay medicina sabrosa. Toda medicina es molesta, pero es necesaria. Entonces, Israel, al ser un pueblo rebelde, el Señor utilizaba diferentes instrumentos, o pueblos, en este caso, para corregirlo. Nínive, Asiria, estaba haciendo ese instrumento divino para corregir a Israel. Obviamente, a Israel no le gustaba eso. A Israel le molestaba. A Israel le fastidiaba que los asirios quemaran sus cosechas, robaran sus ganancias, atacaran sus ciudades. Les molestaba. Era una nación perversa, era una nación mala. Pero el Señor quería manifestar misericordia a los asirios. El Señor quería manifestar misericordia a los enemigos de Israel. El Señor quería manifestar misericordia a los enemigos del pueblo de Dios. El Señor quería manifestar misericordia al malo. Porque Dios es un Dios misericordioso. Mira, el Señor tuvo misericordia de ti y de mí, que éramos malos. ¿Cuántos pueden decir con toda seguridad que han experimentado la misericordia de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y los únicos que necesitan la misericordia de Dios son los malos. Es decir, tú y yo. Como dice Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, todos, dice todos están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, hermano y mi hermana, por eso estamos acá. Y yo quiero que tú hoy estés aquí en este lugar, principalmente para darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque ha tenido misericordia de ti. Darle gracias a Dios porque a pesar de ser como eres, el Señor te ha amado, ha tenido misericordia de ti, te ha perdonado, te ha redimido, te ha levantado. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios es bueno. Ahora, el Señor le pide a Jonás que vaya y predique a la ciudad de Nínive y les diga que los destruirá en 40 días. Pero si se arrepienten, los perdonará. Y a Jonás eso no le cayó bien. A Jonás eso no le gustó. Por eso, hermano, mi hermana, determínate en tu vida a no depender de los hombres, sino que a depender de Dios. Porque si hubiese sido por Jonás, lo que Jonás hubiera querido ver es que Dios destruyera a Nínive, a sus enemigos. Pero el Señor le dijo, no, yo quiero tener misericordia de ellos. Es normal, mis hermanos, que Jonás se sintiera como se sintió. Porque nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces quisiéramos que Dios le enseñara una lección a aquellos que nos han hecho daño, verdad? ¿Cuántos han sentido eso? Señor, dale una lección a este impío perverso porque me hizo daño, ¿verdad? Y a veces hasta nuestra oración es así, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Dios qué hace? Lo bendice más al otro. Oye, pero ¿cómo va a ser eso? Dice uno. Si este impío no teme a Dios y yo temo a Dios, yo voy a la iglesia, aquel no va a la iglesia, yo no le hago daño, este me hace daño, y Dios bendiciéndolo, qué barbaridad. No, Señor, así no es, te estás equivocando. Al que tienes que bendecir es a mí, no a mi enemigo. Pero mira, gracias a Dios que Dios no es como tú y como yo. Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios misericordioso. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con Jonás.
Dios quería usar a Jonás, pero quería limpiar su corazón. Por eso, hermano, hermana, no dependa de los hombres, depende de Dios. Esta nación va a salir adelante si se dispone no a depender de los hombres, sino a depender de Dios. Nuestra vida, hermano, tu familia, va a salir adelante en la medida que te propongas no depender de los hombres, sino que depender de Dios. Mira, ni los discípulos de Jesús le entendieron el mensaje de Jesús cuando aquellas ciudades que no los recibieron, vino Juan y vino Jacob y le dijeron a Jesús: Señor, manda que caiga fuego del cielo a estas ciudades y las derribe, las extermine. Jesús les dijo: muchachos, ustedes no me entienden. Yo no vine a destruir, yo vine a salvar. Yo vine a salvar. Dios es misericordioso. Pero eso le dijo el Señor a Jonás. Jonás dijo no, y todos conocemos la historia, cómo tomó un barco que iba rumbo a Tarsis, ¿recuerdan ustedes? Y cuando tú leas Tarsis en la Biblia, se está refiriendo a España. Se iba a España y después iba a tomar un barco y se iba a ir a, yo no sé, a Punta Cana en Santo Domingo, probablemente, ¿no? Se iba lo más lejos posible. En aquel tiempo, el fin de la tierra era España. Y se fue. Y el Señor, donde iba, lo siguió. Hermano, hermana, tú y yo no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Tú y yo, mira, si el Señor te ha salvado, si el Señor te ha escogido, el Señor ha puesto su nombre en ti, Él no te va a dejar, por más que te le corras. Porque a uno algunas veces se le corre a Dios, ¿verdad? Unas veces se le corre a Dios. Pero el Señor, mira, te ama tanto que no va a dejar que te corras de Él. Y el Señor no dejó que se corriera Jonás de Él. Y dice la palabra que envió una tormenta, y después de la tormenta él confesó que él era el problema, lo tiraron al agua y lo tragó un gran pez. Y estando en ese pez, todos conocemos la historia, Jonás se arrepiente, y en el capítulo 2 hay una preciosa oración de Jonás al respecto. Se arrepiente, ¿y qué pasa cuando se arrepiente? Dice la palabra que el Señor hizo vomitar al pez y ¡pum!, lo sacó y lo puso en la playa, es decir, le dio una segunda oportunidad. Hermano, mi hermana, nuestro Dios se especializa en darnos segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Nuestro Dios es un Dios que quiere vernos bien. Nuestro Dios es un Dios que quiere vernos siendo usados por Él, pero Él lo quiere hacer a su modo, no a nuestro. Dice la palabra que así fue, y por eso leemos acá en el versículo 1 del capítulo 3, cuando dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mira, en el mensaje de Jonás no incluía una parte muy importante. El mensaje de Jonás era que en 40 días el Señor destruiría la ciudad. Pero se le olvidó la otra mitad del mensaje. La otra mitad del mensaje era que, pero si se arrepienten, el Señor los perdonará. Esa no la dijo. Pero como el Señor es bueno, y a través del Espíritu Santo, siempre Él nos da la otra parte del mensaje. Y la otra parte del mensaje es que Él nos ama. La otra parte del mensaje es que si nos arrepentimos, Él nos recibe nuevamente. La otra parte del mensaje es que si nos arrepentimos, Él puede y quiere cambiar el destino y rumbo de destrucción que llevamos. Dice la palabra, mira lo que dice acá en 1 Pedro capítulo 1, verso 17. Dice: si invocáis por Padre
a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir. ¿A quién el Señor los ha rescatado? Amén. Ha rescatado de vuestra manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, el Señor nos salvó de la manera en que fuimos criados. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Mira, si tú no naciste en un hogar cristiano, dale gracias a Dios que el Señor, a pesar de que no naciste en un hogar cristiano, el Señor tuvo misericordia de ti y te salvó de donde estabas. Porque sin un hogar, alaba al Señor, porque sin un hogar no está Cristo, hermano y mi hermana. Que el Señor nos saque de ahí y que nos cambie. El Señor nos sacó a todos de donde nos habíamos criado. Gracias a Dios por eso. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Dale gracias a Dios. Porque por el camino que ibas, hermano y mi hermana, tú y yo íbamos al infierno. Íbamos a la autodestrucción. Porque ese es el pecado. En eso aprendimos. Aprendimos a autodestruirnos. El ser humano aprende en la vida a autodestruirse. Pero Cristo es bueno y nos libera de ese destino. Y sigue diciendo aquí en Primera de Pedro, dice, no con cosas corruptibles, porque Él no nos rescató con cosas corruptibles como oro o plata. Mira lo que dice aquí en el versículo 19, por eso, hermano y mi hermana, dale gracias a Dios, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano y mi hermana, tú y yo hemos sido salvos por la sangre del cordero. Nosotros éramos como Nínive, sí, alaba al Señor. Nosotros éramos como Nínive, que íbamos a un destino de destrucción completa, pero por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, tú y yo ahora, nuestro destino es la gloria eterna, es el cielo que el Señor ha preparado para nosotros, es aquel lugar, el mismo lugar al cual Jesús le dijo, ¿recuerdan ustedes a aquel ladrón en la cruz? Cuando le dijo y lo reconoció a él como el Salvador del mundo, y Jesús le dijo a ese ladrón, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermano y mi hermana, nuestro destino ahora en Cristo es la gloria eterna. Alaba al Señor, porque esa es la noticia más grande que cualquier ser humano puede recibir en toda su vida. En toda su vida. ¿Por qué? Porque dejamos de depender del hombre, dejamos de depender de la gente. No hay nada ni nadie que nos pueda salvar, solamente Cristo. Y ese es el mensaje. El mensaje que Jonás tenía que darle a Nínive era que Dios sí amenazaba con destruirles, pero que en el corazón de Dios quería redimirles. Porque Dios es bueno. Más adelante, al final, porque a Jonás le costó aprender la lección y no sabemos realmente si la logró aprender o no, pero al final, cuando el Señor tiene misericordia de Nínive, Él se enoja y el Señor le dice, pero Jonás, es una ciudad de 120,000 personas, era mucha gente, y no solamente quería tener misericordia de la gente el Señor, sino que también quería tener misericordia, dice en el último verso, cuando tú lo leas, quería tener misericordia hasta de los animales. Dios está interesado en el bienestar de tu vida y de tus propiedades. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Él está interesado en toda tu vida. El Señor estaba interesado en la gente de Nínive, pero también estaba interesado en las propiedades de la gente de Nínive. Él es un Dios bueno, que nos ve en nuestra
integralidad, nos ve completamente. Completamente. Él quiere que nos vaya bien. Él quiere que disfrutemos lo que Él nos da. Él quiere que disfrutemos la vida. Pero Él quiere que la disfrutemos a su manera, a la manera de Él, no a la manera nuestra. ¿Por qué? Porque a la manera nuestra nos destruimos. Si tú y yo pretendemos disfrutar la vida a nuestra manera, nos destruiremos. Pero si disfrutamos la vida a la manera de Cristo, viviremos. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros levantándonos, ayudándonos en toda nuestra vida. Mira lo que dice luego aquí en el versículo 5, en el capítulo 3 de Jonás que estamos leyendo. Dice, y los hombres de Nínive, qué cosa más tremenda, mira, eran malos, malísimos. Pero los hombres de Nínive, dice que creyeron a Dios. ¡Wow! Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y no solamente creyeron, sino que dice, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, es decir, de luto, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces, a nivel familiar. De mañana en 8, nosotros aquí en la iglesia vamos a tener tiempo de ayuno y oración, semana de ayuno congregacional. ¿Cuántos van a ayunar? Amén. Dios se agrada de eso. Las cosas cambian, hermano y mi hermana, cuando tú te metes de lleno con Dios. Cuando tú le dices al Señor, Señor, de veras yo me entrego. Esta gente, al escuchar ese mensaje, le creyeron a Dios. Y Jonás no les dijo, ¿saben qué? Ayunen. No les dijo eso. Ellos mismos se dieron cuenta que necesitaban estar cerca de Dios. Ellos mismos decidieron ayunar, orar, meterse con Dios. Dice desde el mayor hasta el menor, toda la familia. Y el impacto de la ciudad fue tan grande, empezando con ellos, los que estaban en la calle escuchando al profeta, que mira lo que dice el versículo 6, y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. O sea, esto no fue una orden primeramente del rey, sino que fue en el corazón del pueblo. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla el rey, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Mira, el poder que tiene la convicción de un pueblo. El poder que tiene la convicción de gente como tú y yo, de buscar a Dios, que hasta los de arriba, cuando venga un pueblo que busca a Dios, los de arriba inevitablemente tienen que buscarle a Él. Esta nación necesita que allá en la Casa Blanca, que allá en el Congreso, que allá en las Cortes, busquen a Dios. Pero la única manera que los de allá arriba van a buscar a Dios es que los de aquí abajo busquemos a Dios. De todo corazón, con toda nuestra alma. Y eso fue lo que pasó acá. Y mira lo que dice en el versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey, de sus grandes, diciendo, hombres y animales. Yo no sé cómo iban a hacer para que los animales ayunaran, mis hermanos, ni tomaran agua. Mira lo que dice acá, y animales, buey y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, y mira qué cosa más tremenda, ni beban agua. Los ayunos nuestros son ayunos tranquilos. Este ayuno era serio, mis hermanos, que hasta incluía el perrito y el gato de la casa.
¿te animarías tú a poner a ayunar a tu perrito esta semana de ayuno congregacional? A ver cómo te recibe. Este rey hizo eso. Gente y animales ayunen. Y dice: si no cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino. Es decir, no solamente levantar las manos, hay que convertirse, hay que cambiar de la rapiña que hay en sus manos. Y mira, esta pregunta me encanta. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Este rey y este pueblo eran paganos, pero sabían que el rey de Israel era un rey misericordioso. ¿Quién sabe si se arrepentirá? Mira estas palabras, cómo las encontramos aquí en el eco de Joel. Ven conmigo a Joel, capítulo 2, verso 12 al 14, en donde dice: ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Aquí ya no le está hablando a Nínive, aquí ya le está hablando al pueblo de Israel. Porque hablando de Dios, porque es misericordioso y clemente. Mira qué cosa más linda de parte de nuestro Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y mira qué cosa más preciosa. Y se duele con el castigo. Mira, cuando el Señor te está corrigiendo, cada vez que Él te corrige, Él está llorando. Tú tienes que entender eso. Que cada vez que el Señor te corrige, si a ti te duele, a Él le duele más, porque tú eres su hijo. Y todos los que somos padres sabemos eso, que lo que menos queremos nosotros es corregir a nuestros hijos con vara. Alguna vez lo tenemos que hacer, pero si tú eres un padre o una madre que ama a sus hijos, cada vez que tú haces eso, te duele, ¿sí o no? Te duele. Tú no quieres hacerlo, te duele. Así es nuestro Dios, así es nuestro Padre Celestial. A Él le duele, a Él le duele castigarte, pero lo tiene que hacer. Y mira, esta misma pregunta que este profeta hace fue la misma pregunta que hizo el rey, cuando dice en el versículo 14: ¿quién sabe si se volverá, se arrepentirá? Y mira qué cosa más linda: y dejará bendición tras sí. Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Hermanos, hermanas, si hay maldad y pecado en nuestra vida, arrepintámonos. Arrepintámonos. Dios quiere perdonarnos. Y esta pregunta del profeta reflejaba la misma inquietud del rey de Nínive. Pero tú y yo no tenemos que tener esa inquietud más. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y entendemos que al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor. Y sabemos perfectamente que todo aquel hermano y mi hermana, porque el amor de Dios es tan grande para nosotros, que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros no tenemos que tener ninguna duda, hermano y hermana, alábale porque Él se lo merece. No tenemos que tener ninguna duda del amor, del perdón, de la misericordia, del poder restaurador de Dios, cuando de corazón nosotros nos convertimos a Él y le pedimos perdón.
y nos arrepentimos. Mira lo que dice el versículo 10. Dios es grande y es bueno. Y dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. El Señor lo vio. Mira, cuando tú te arrepientes, cuando tú de corazón te llegas a Dios, Dios te está viendo. Dios es real, hermano y mi hermana. Dice, cuando se convirtieron en su mal camino, dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y que dice, y no lo hizo. Hermano, mi hermana, el corazón contrito y humillado de un ser humano es capaz de cambiar la dirección que el Señor tiene para aquellos que se han rebelado en contra de Él. Dios puede cambiar y quiere cambiar tu destino. Él lo quiere hacer. Él lo quiere hacer. Más adelante, muchos años después, Jesús dijo algo similar. Cuando el Señor vio el corazón duro de aquellos judíos que no eran capaces de creerle a Él. Mira lo que le dice en Mateo capítulo 12, verso 41. Dice, los hombres de Nínive, son palabras de Jesús, se levantarán en el juicio con esta generación, es decir, con la generación que no fue capaz de creerle a Dios, a Jesús. Y dice, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y en ese lugar les dijo Jesús, hay alguien que es más que Jonás. Te pregunto, hermano, hermana, si hay pecado en tu vida, te pregunto, ¿estás dispuesto a arrepentirte? ¿O se levantarán la generación de Jonás y te dirán a ti, ¿por qué no te arrepentiste? Esa generación te dirá, nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdonó. ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Permanecerás cerrado como los judíos, diciendo, así soy yo? ¿O le dirás al Señor, Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura? Porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alaba al Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey.